Eso que había puesto nota y todo. Bueno, buenas noches, qué rico tenerles. Vamos a dar inicio a nuestra enseñanza del día de hoy. Permiten comparto aquí mi pantalla, a ver si puedo encontrar lo que necesito. Cerramos algunas cositas, perdón. Oh, un momento que no me quiere mostrar la presentación. Muy bien, entonces todos ustedes muy juiciosamente han mandado su versículo. Seguimos animándoles principalmente con los tres punticos de aquellas cosas importantes que a ustedes les parecen de la lectura, del control de lectura que hacen ahí en el Classroom. No se desanimen en eso, pues es importante porque de alguna manera cada vez que ustedes concretan una idea, la escriben, la colocan, la tienen que moldear, eso es lo que hace que esos principios queden en su mente. Es un ejercicio académico eso de poner esas verdades, pero es un ejercicio también espiritual, porque las cosas del Señor no se quedan fácil en nuestra mente, pero cuando hacemos esa clase de cosas, pues de alguna manera estamos haciendo que nuestra mente, nuestra inteligencia, todo nuestro ser se involucre en ese proceso de aprender. Entonces les animo para que manden sus tres puntos, eso que el Señor les mostró. A veces es lindo porque cuando nosotras leemos como profesoras, podemos ver cómo Dios les está mostrando cosas especiales a ustedes. Si no lo pueden hacer, acuérdense, si no se lo pueden mandar a nuestra RUP, acuérdense que están nuestros WhatsApp, el de Judy o el mío, según la profesora que esté, y lo pueden enviar. Entonces, queríamos recordarle eso. La lección de hoy es la séptima lección que hemos visto hasta ahora o que vamos a ver hasta ahora. Y el capítulo que nos interesa en esta clase es Hechos, capítulo 5. Para la próxima clase van a leer la página 42 a 47 del libro de las notas y el capítulo va a ser Hechos 6 hasta el 7. Y el versículo de memorización de la próxima clase es Hechos 6:3 que dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la ley. ¿Listo? Ese es el versículo de memorización hasta donde tengo entendido. Ya entrando en materia, recordemos que este estudio comienza con una promesa que el Señor hizo de que el Espíritu Santo iba a morar en los creyentes, promesa que se hace realidad cuando en el día de Pentecostés, que era una fiesta judía importante, el Espíritu Santo viene y se marca esa llegada del Espíritu Santo con unas señales que fueron lenguas de fuego, un viento recio y una obra especial y es que todos comenzaron a hablar en idiomas, ¿cierto? Y de esa manera las personas que eran judías comienzan a recibir el testimonio del Señor en su propia nación, en el lugar importante que era Jerusalén, que era el lugar de adoración para los judíos. Entonces, mire que el Señor sigue siendo leal a su palabra y Él se acerca a su pueblo y comienza a dar testimonio de su Hijo. Eh, pero acuérdense que en el pasaje vemos que va a haber una secuencia, ¿cierto? Va a iniciar ese proceso de predicación en Jerusalén y finalmente ese proceso de predicación va a llegar hasta lo último de la tierra. Y digamos que ya se inició ese proceso. Están en Jerusalén y el Señor permite que sus apóstoles comiencen a hacer unas obras maravillosas. En la clase pasada, ¿cierto? Ustedes vieron cómo Pedro se levanta y comienza a dar testimonio a pesar de que hemos visto que Pedro era un hombre común, sin estudio, un poco impulsivo. La transformación es increíble en su vida y él sana a este cojo, le da la honra al Señor, ¿sí? Esa honra genuina, donde uno realmente no quiere exaltarse, sino ellos dicen, ustedes por qué nos están mirando a nosotros, esto fue hecho en el nombre del Señor. Y le atribuye toda la gloria al Señor, pero ahí, pues él da ese precioso mensaje, una característica especial, ¿sí? Y es lo que él dice. Entonces vamos a leer un momentico ahí en Hechos 4, 19.
Alguien que por favor tengan sus Biblias abiertas porque vamos a leer varios versículos. Entonces, yo quiero que ustedes me ayuden. Cualquiera que me lea Hechos 4:19 y van a tener el capítulo 5 así como en la mano porque son los que vamos a manejar. ¿Alguien quiere Dice ayuda? Hechos 4:19. Ujú. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Muy bien. Entonces es interesante que ellos van a retomar este pasaje nuevamente y o esta afirmación, esta sentencia que acaban de decir, la van a afirmar también en el capítulo 5. Entonces ellos ya están claros, no vamos a obedecer nosotros a los hombres, sino a Dios. ¿En qué sentido? ¿Se iban a revelar en todo lo que les dijeran a todas las personas? No, en el sentido que ellos no iban a callar, no iban a dejar de decir lo que el Señor Jesucristo había hecho para la salvación del ser humano. Vimos que Pedro usó las historias de David, las profecías de David como rey y presenta a Cristo. Muy bien, pero en el contexto de hoy, para enlazar el capítulo 5 terminamos en un pasaje que es Hechos 4:36 al 37. Le voy a pedir por favor a Paula Gil que me haga el favor y me lo lea. Hechos 4:36 y 37. Recuérdese que todos tienen que presentarse ahí en el WhatsApp para que sepamos si y tomamos asistencia. Hechos 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Muy bien. Acuérdense en que las últimas clases vimos en el versículo aún 32 de ese mismo 4 que ellos estaban reunidos en un solo corazón y un alma y no decían tener nada propio, sino que vendían todos sus bienes, ¿cierto? Y los tenían en común. Judy resaltaba una verdad importante y ellos que ellos comenzaban a entenderse como un cuerpo, ¿sí? Ellos eran judíos y la identidad judía para ellos era muy importante, pero ellos ya se estaban entendiendo como un pueblo especial, el pueblo de Dios. Así que ellos se estaban reuniendo, compartiendo sus cosas, se veían en necesidad y como que ellos estaban desprendidos. Estos primeros creyentes eran seres desprendidos. Ese morar del Espíritu Santo había hecho que ellos realmente reconocieran que era más importante el bienestar del otro que tener muchas cosas. Y entonces, en ese proceso, algunos de ellos, por voluntad propia, vendían sus bienes para saciar esas necesidades. O sea, no era que estaban ahí los apóstoles diciéndoles, bueno, papito, usted se volvió cristiano, tiene que darme aquí su casita, me da sus... No, eso no era así. Eso no era lo que estaba pasando, sino que de su corazón, por esa obra preciosa del Espíritu Santo, entonces ellos vendían y traían a los apóstoles para que ellos administraran según de pronto las necesidades que habían dentro del mismo pueblo, ese pueblo naciente que era la iglesia. Como Bernabé hizo eso, entonces entra el capítulo 5. Y yo sé que ustedes lo leyeron, eh, pero pues vamos a resaltar algunas cosas de ese capítulo. ¿Hasta aquí alguna pregunta tiene? ¿No? Muy bien, No, listo. Entonces resulta que entran en acción, por así decirlo, en escena, dos personajes, Ananías y Zafira, ¿sí? En las notas que ustedes decían, leyeron, había como una pregunta, ¿será que eran creyentes o será que no eran creyentes? Realmente el contexto no habla y si uno va al contexto como tal de la palabra, acuérdense que las notas que leemos no son la palabra de Dios. Uno lee en el pasaje, pues el apóstol que aborda a Ananías y Zafira, no los aborda como no creyentes, eran creyentes. Creyentes que ya vimos que tomaron una mala decisión, ¿sí? Como cualquiera de nosotros lo podría tomar.
Pero desafortunadamente estos creyentes que están acá son judíos. Y acuérdense que el Señor de todos modos, como Hechos habla de un proceso de transición, Dios sigue haciendo alguna, o más bien tratándolos de alguna manera como trataba al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ellos conocían ese trato de Dios así. Y una manera en que Dios eh, demostraba su desacuerdo con el pecado muchas veces fue con juicios, podemos llamarlo así, o con unas decisiones de Dios eh, mandando unas consecuencias complicadas, ¿no? En el caso de Ananías y Zafira, se da esta situación porque Ananías y Zafira venden una heredad y lo triste es que ellos dos como espositos se pusieron de acuerdo como si pudieran mentirle a Dios. ¿Sí? Nadie les estaba obligando a dar la heredad, nadie les dijo, den la heredad, vendan la heredad, denos la plata. Ellos decidieron por sí mismos. Pero lo triste es que cuando ustedes leyeron las notas, pudieron ver que habían como dos situaciones por las cuales van a recibir esta disciplina. Primero, porque ellos primero mintieron al Espíritu Santo, ¿cierto? Le mintieron al Señor. Ellos habían decidido darle eso y esa decisión había sido al Señor, otra vez, porque no eran los apóstoles. Y lo segundo, ellos realmente estaban era buscando la gloria de los hombres. O sea, como los demás lo estaban haciendo, de pronto, ay, no, pues para que vean que nosotros estamos dando también, ¿sí? Pero en su corazón había codicia, porque ellos vendieron y como que sacaron, como dicen, la tajadita para ellos. No dieron el monto, dijeron mentiras sobre la cantidad. Y mire que a los dos se les preguntó. Y vemos que Pedro actuó como Dios, en el sentido de que hace preguntas. El Señor en el Antiguo Testamento, siempre que sus siervos se meten en problemas, les hace preguntas como para que ellos reflexionen y realmente vuelvan a la lucidez, reconozcas que han ofendido al Señor, así como le dijo a Adán y a Eva, ¿cierto? ¿Quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? ¿Sí? ¿Quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? Y el Señor hace esas preguntas es para que la persona, su hijo, haga un proceso de reflexión y tenga la oportunidad de decir, hombre, sí. Ellos habían podido decir, Ananías o Zafira habían podido decir, hombre, sí, la verdad la embarramos, vendimos la heredad en una cantidad, pero nos íbamos a quedar con una parte. ¿Creen que había sido posible hacer eso? Claro que sí. Sí, Ellos habrían podido haber dicho la verdad, pero ambos prefirieron mentir porque ambos tuvieron la oportunidad, ¿sí? Ambos tuvieron la oportunidad de haber corregido esa acción equivocada. Lo cierto, ¿cierto? Lo cierto es que ambos recibieron la consecuencia y ambos murieron. En esta oportunidad Dios fue contundente. Otra vez, porque él venía de todos modos en un proceso de una manera en que trataba al pueblo judío y volvió y trató de esa manera. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento que ustedes leyeron también como en el caso de la familia, una familia que Dios había dicho no tomen del anatema, que el anatema era algo que no se podía, era como aborrecible para Dios, hicieron una guerra y ellos tomaron del botín, tomaban lo que quedaba de la guerra, ellos no debían tomar eso y ellos se lo llevaron a la casa, lo escondieron, le mintieron a Josué y Dios también hizo un juicio sobre toda la familia. Dice que se abrió la tierra y se los comió prácticamente por haberle mentido también al Señor. ¿Qué pasa? Uno dice, bueno, y entonces nosotros que cuántas veces no mentimos al día a veces, ¿cierto? ¿Qué tal el Señor nos mandara la muerte cada vez que mentimos? Ya ninguno de nosotros tal vez existiría, ¿cierto? Porque es un pecado muy común entre nosotros a veces, desafortunadamente. Pero realmente tenemos que entender que el Señor permitió eso, primero para enseñarle a la iglesia que Él seguía aborreciendo el pecado, que aunque ellos eran salvos, ¿cierto? Por la obra del Señor Jesucristo, que aunque ellos no se iban a perder, eso no quería decir que el Señor estaba de acuerdo con las cosas que ya en su palabra decía que estaban
mal. ¿Ok? O sea, el Señor no ha cambiado. Él no ha dejado de decirle al pecado pecado, ni a lo malo malo. Entonces, eso quedó claro para la iglesia. O sea, ellos dirían, de pronto dijeron, no, entonces ya Dios, como somos salvos, ya podemos hacer lo que quiera. No, señor. El Señor con este acto dejó un precedente y es que sus hijos entiendan, yo sigo aborreciendo el pecado. ¿Ok? Entonces, esa situación o esa forma en que Dios actuó, esa disciplina que Dios colocó a sus hijos, dio como resultado que la pureza de la misma iglesia, que los creyentes caminaran rectamente, ¿cierto? Y que aún alrededor se dieran cuenta, uy, bueno, ese grupo de personas es diferente, no es como todo el mundo, ese es el deseo de Dios. Pero no sé si a ustedes les queda todavía la sensación, ¿no? ¿Será que Dios actualmente nos podría castigar con la muerte? ¿Ustedes qué piensan? Sí, Por aquí oí un sí, ¿qué dicen los sí, demás? Sí, Sí, Muy Yo digo bien. que no, ¿Quién dice que no? Sandra. Tranquila, ¿quién Me dijo estoy, porque no, como me toca mover todos los... Sandra, es Ok, que yo creería que él ahorita pues nos da el libre albedrío, ¿no? Y nos da la posibilidad de que nosotros decidimos si pecamos o no pecamos, pero pues la idea de conocer tu palabra exactamente es que estemos, creo yo, que cada vez más llenos del Espíritu Santo y que Él sea nuestra guía, ¿no? Entonces, porque si no, volvemos a todo lo que nos pase y le decimos no, pues entonces es como un castigo porque no lo merecemos, entonces esta enfermedad es porque Dios me está castigando por ello, porque volvemos a esto que nos enseñaron, ¿no? En la Iglesia Católica, ¿sí? Y pues yo pensaría que no, pero pues igual estoy en el aprendizaje para que me enseñe. está bien. Muy bien. yo, Ah, perdón, sigue. una cosa. Yo no sé qué tan loco suene esto, pero Ujú. no sé si a alguien más, pero no sé si la muerte, sabiendo que somos salvos, sea realmente un castigo, porque personalmente pues siempre he visto como la oportunidad de estar con él, más bien como un regalo. ¿Me hago entender? Entonces, sí, sí lo puede hacer, obvio, él tiene la potestad para hacer y deshacer lo que quiera, pero no sé hasta qué punto sea un castigo, depende de la situación. Gracias, Alejandra. Pues a veces nosotros tendemos a creer que de pronto Dios ya no actúe así, ¿sí? En la Escritura, en el Nuevo Testamento, Dios sí disciplinó a sus hijos, a sus creyentes, con muerte, porque realmente ofendieron al Señor. Hay varias evidencias bíblicas de esos casos. Por ejemplo, está en Primera de Juan 5:16, habla de un pecado de muerte por el cual el Señor pide que no oremos. O sea, hay situaciones donde si se puede llegar a discernir por parte del liderazgo que la persona realmente va a morir porque ha ofendido al Señor, aún el Señor dice que ya no se debe orar. Sí, es un caso en Primera de Juan 5:16. Y estos son, acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito a creyentes, no fue escrito para la gente el Nuevo Testamento no fue escrito para gente que no era creyente. Por eso nosotros lo aplicamos a los creyentes, porque el inconverso pues nada que ver acá. Y Primera de Corintios 11:30, que es cuando habla de la Santa Cena, donde ellos habían vuelto la Santa Cena prácticamente un show y estaban comiendo y haciendo una comida y se saciaban los ricos y estaban menospreciando al hermano pobre. Dios actuó y algunos murieron, dice, otros quedaron debilitados. Y en primera de Pedro 5:19 dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos y oren, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Entonces, mire que en uno hay un pecado de muerte como si la persona hubiera hecho algo realmente tan ofensivo que el Señor decide quitarle la vida, ¿cierto? En Corintios también un caso donde ellos menosprecian al hermano y realmente Dios actuó quitándoles la vida. Y en Primera de Pedro, un hermano está en pecado, está enfermo a causa del pecado. En este pasaje, el hermano está enfermo a causa del pecado y se puede sanar
mandando traer a los ancianos. ¿Cómo así? ¿Es que los ancianos tienen algún poder especial? No. Lo que se busca que en el proceso de la exhortación del anciano, de llegar allá, de pronto de hablar con el creyente, hacerlo recapacitar, de pronto la persona realmente vuelve al arrepentimiento hacia el Señor. Entonces, en el Nuevo Testamento sí se vieron casos donde Dios actuó con muerte. Pero sí hay una diferencia, Sandrita, y es lo que tú dices. Dios no castiga a los hijos, porque al Señor Jesucristo ya lo castigaron en la cruz por todos nuestros pecados. Así que el Señor no tiene una intención de castigarnos, de cobrarnos algo por el mal que hagamos. No, Dios eso ya no en sus hijos no lo ve. Nosotros tendemos a hablar de castigo y de disciplina de la misma manera y unir esos dos conceptos y son dos conceptos totalmente diferentes. El castigo es cobrarle a una persona algo, pero la disciplina lo que busca es generar que el ser que se ha apartado vuelva al Señor, ¿sí? Y aunque a veces nos parezca duro, en situaciones que solo el Señor sabe, y por eso nosotros no podemos decir, ay, ese hermano está enfermo porque Dios lo está disciplinando y le está dando le mandó esa enfermedad porque está pecando, ¿sí? Eso no porque nosotros no somos Dios, no sabemos, ¿sí? Como no sabemos, mejor no hacer esa clase de juicios. Por eso el Señor dice que no nos juzguemos los unos a los otros, porque eso le pertenece al Señor. Pero sí es cierto que el Señor puede disciplinar a sus hijos aún quitándole la vida. Algo que tú dices, Alejandra, en cuanto a la muerte, es que obviamente la muerte a nosotros mm, física no nos afecta en un sentido grave porque nosotros tenemos seguridad de salvación y la salvación es dada por nosotros por lo que Cristo hizo. Pero cuando un creyente realmente menosprecia esa vida con el Señor, realmente tiene un poco ese llamado, pues el Señor por eso actuó de esa manera en los casos que les estoy presentando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una disciplina. Porque la forma en que nosotros podemos honrar al Señor, llevar almas, dar testimonio del Señor, acá pues es con la vida. De alguna manera, una disciplina en este sentido es usted ha rechazado todas la provisión, las bendiciones que tienes como hijo, y es como si se cortara esa posibilidad. Si usted ya no puede vivir, no puede hacer nada más para el Señor. No sé si me hago entender. Es como tú ya no vas a poder hacer nada. Pierdes la oportunidad con tu vida de honrar al Señor. ¿Sí? Entonces, era una disciplina para esas personas sobre las que Dios actuó así, quitándoles la vida, en un sentido que esas personas pues no pudieron hacer más para el Señor. Entonces, en ese sentido es triste, ¿sí? Es como si a uno lo sacaran tuviera un trabajo importante y ya no lo utilizara. Dios tiene que tomar esa medida extrema. Y esto es menos grave que, por ejemplo, en Corinto hay otro caso donde un creyente estaba comportándose mal, que estaban estando con la esposa de su papá y el Señor dice, entreguen a ese a Satanás para que destruya su cuerpo, o sea, como que para que el enemigo pueda hacer lo que quiera con él. Pero la disciplina tiene un fin, no es torturar a la persona, sino es hacerla volver a la comunión con el Señor, mientras que el castigo es cobrarle a la persona lo que hizo. Y sí hay una diferencia. Ahora, si Dios es un Dios sabio, un Dios amoroso, Él sabe cómo aplicar la disciplina, cuándo aplicarla, cómo aplicarla, a quién aplicarla, con qué grado mayor o menor debe aplicarla en cada hijo, porque Él conoce la situación de nosotros, de cada uno particular. ¿Sí me hago entender? Dios no es como nosotros los padres que a veces castigábamos, no disciplinábamos, sino le cobrábamos a nuestros hijos lo que hacían en vez de disciplinar en el sentido de enseñarle a nuestros hijos. La disciplina tiene unas fases: enseñar, exhortar, llamar la exhortación y finalmente hay una consecuencia. Esos son lo que aborda la disciplina. Primero se le enseña al niño lo que está mal, luego se mira que el niño haya entendido lo que se le dijo que está mal y luego si el niño ya sabiendo, entendiendo lo que hizo, actúa en contra, hay una consecuencia. ¿Sí? Imagínense en Dios, que es el Padre perfecto, que es un Padre amoroso, que sí conoce a cada uno de nosotros. ¿Será que Él no va a saber aplicar la disciplina correctamente en cada uno de nosotros? ¿A la justa medida? ¿Qué piensa?
No, él sabe, Él él es sabe, perfecto. Él es perfecto. Entonces, la disciplina del Señor, acuérdese que eso está en Hebreos también. Él dice, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que reciba por hijo. Dice, ¿quién padre que ama a su hijo no lo disciplina? Y si nosotros siendo malos, o sea, y que nos equivocamos en la disciplina, pero es la forma que nos mostramos interés aún en nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre no nos va a disciplinar si nos comportamos de una manera errada? ¿Sí? Eso no quiere decir, como dice Sandrita, que eso nos va a llenar de miedo, ni que Dios está ya mirando para tirarnos rayos, no, sino que Él sí sabe cuando nuestro corazón lo está haciendo realmente con rebelión, con una actitud de pronto hasta desafiante hacia nuestro Padre. Pero no lo podemos sacar de escena porque está en la Escritura, ¿sí? Así actuó Dios. Y otra vez, puede que el Señor no nos esté quitando la vida, pero ¿se acuerdan el versículo con que comenzamos hecho? Que decía que las escrituras fueron o nos las dejaron para que nosotros aprendiéramos a través de ellas. O sea, Dios no tendría que estarnos disciplinando con muerte. Si nosotros leemos este pasaje, yo creo que la exhortación es debemos vivir una vida que honra a nuestro Señor, que le dé el lugar que se merece, ¿sí? Con transparencia con lo que hacemos, pensando en agradar a Dios y no a los hombres, que realmente es lo que de pronto el Señor es lo que nos está queriendo hacer énfasis con la situación de Ananías y Zafira, ¿cierto? Ellos estuvieron más pendientes de lo que pensaban los demás, de agradar a las personas y no estaban tanto en honrar al Señor. El llamado que el Señor nos hace es que cualquier cosa que hagamos, la hagamos para el Señor con transparencia, con honestidad, sin doblez, porque Él ve nuestros corazones. Y yo creo que eso es lo que el Señor nos quiere enseñar con esto. Entonces, no es que nos infunda temor el Señor, pero también nosotros debemos aprender a tener un temor reverente hasta a nuestro Señor. Es que es el Señor. Y a veces nos volvemos familiares con Él. Y esa familiaridad nos hace olvidar que Él es el creador, que sigue siendo el Señor de señores, el Rey de reyes, como lo dice en Apocalipsis. Entonces, no sé si alguno quiere opinar algo de lo que he dicho o aclaro el concepto, entienden lo que estoy diciendo en la medida que lo quiero decir, sin extremos, ¿cierto? O tienen alguna pregunta. Sandrita, ¿es claro? ¿No claro? Sí, señora, gracias. Sí, Ok. gracias. Marcelita, Dime, Alejandro. Dime. eh, la consecuencia de la disciplina sería el castigo en ese orden de ideas. Lo que pasa es que nosotros solemos usar castigo en el Nuevo Testamento casi es incorrecto, ¿sí? Otra vez, porque el castigo, desde el significado de la palabra, castigo es cobrar. Y cuando Dios nos disciplina, no tiene ese sentir. Como te dijera, es como cuando un papá que pierde el control y llega al hijo y, ¡pah! Y le da, y está como descontrolado porque quiere cobrarle al hijo, eso es castigo, ¿sí? Digamos, está cobrando eso. Pero en la disciplina, la base es el amor. Para nosotros es difícil porque en nuestro contexto cultural latino nosotros no disciplinamos, sino castigamos. O sea, nosotros no enseñamos, siempre el papá está rabioso, gritando, castiga porque está descontrolado, porque eh, ha perdido el horizonte de su control. Pero cuando Dios disciplina no es así. Dios lo hace en base del amor, del conocimiento. Él lo que busca es que su hijo vuelva a él, lo quiere proteger, lo quiere alejar del mal, porque él lo salvó para que viva en libertad, pero en libertad del pecado. No sé si me hago entender, Diego. Sí, Marcelita. Sí, Sí, señor. es difícil otra vez aprender a separar, a no mezclar estos dos conceptos va a la luz de entender claramente el carácter de Dios, de entender que Dios es bueno, Dios no se enoja porque sí. O sea, es que como corrijo lo que dice Alejandra, es que Dios puede hacer lo que quieras, Él es Dios, pero Él tiene un carácter. Y nuestro Dios, el Dios que amamos y servimos,
tiene un carácter que él es misericordioso, él nunca hace nada con malas motivaciones, él no se desajusta en su ser, él hace todo, por eso decimos es un Dios perfecto. ¿Te imaginas un Dios que hiciera lo que quisiera el día que él se pusiera enojado con nosotros? ¿Un Dios que controla todo el universo? No, él tiene un margen que es su carácter. Entonces, sí es importante, al menos que les quede que si Dios nos disciplina, la motivación aún de disciplina, o sea, aún si decidiera quitarnos la vida es porque Él considera que es lo mejor aún para ese hijo de Dios. O sea, sería como si Él toma esa medida, aunque nos parezca estricta, sería porque es lo mejor para su hijo, sabiendo que nuestro Dios es un Dios amoroso, si fuera el caso. ¿Sí me hago entender? Pero el ánimo mío es aprendamos viendo los ejemplos. Eso es lo que él está diciendo. Yo te dejo ese ejemplo escrito. Yo creo que es más que claro que al Señor no le gusta que hagamos las cosas para agradar a los hombres, que no busquemos la codicia, ¿cierto? Que no seamos deshonestos y que seamos transparentes con él. Ok, creo que en cuanto a eso, pues es algo complicado, no es fácil, pero eso es lo que creo importante dejarles de ese tema. En cuanto a lo que sigue, es maravilloso, y ya para terminar casi nuestra enseñanza en esta segunda fase, vimos o vieron ustedes nuevamente a los apóstoles decididos, enseñando, y pasa un suceso especial. Dice que todos fueron encarcelados por los líderes del pueblo judío, Sanedrín. ¿no? Del Sanedrín, que eran los hombres más prominentes del pueblo judío. Y estos hombres los agarran, los meten en la cárcel pensando que iban a frenar la voluntad de Dios. Y aquí yo quiero decirles una cosa. Nosotros somos privilegiados de participar en el llamado del Señor de llevar su nombre a otros. Tal vez lo podamos entender o tal vez menospreciemos ese llamado, pero Dios sea como se sea, va a llevar y va a cumplir su propósito de dar a conocer lo que el Señor hizo a otros. Otra vez, nosotros le podemos facilitar las cosas al Señor o no como hijos. Tristemente nosotros somos la herramienta que Él usa. Pero en el caso de los apóstoles es lindo, ellos los meten allá, estos hombres querían detenerlos y vamos a ver que en el Nuevo Testamento es increíble, pero entre más oprimían a los hijos de Dios, entre más los perseguían, entre más les hacían la vida de cuadritos, más ellos se animaban a predicar. Y era como al contrario, el efecto contrario, o sea, pensaban que los iban a desanimar, que los iban a atemorizar, que ellos entonces se iban a esconder y no iban a hablar, y al contrario, ellos como que más se animaban, más daban a conocer el nombre del Señor. Los meten en la cárcel y dice que un ángel del Señor los mandó, porque ¿quién va a impedir que el propósito de Dios se lleve a cabo? Eso sí es cierto. Dios no va a permitir eso porque Él quiere que las personas conozcan el mensaje. Dice que ellos fueron a buscarlo y, oh sorpresa, que ya no estaban ahí en la cárcel, ¿no? Ya estaban otra vez enseñando. Estaban allá otra vez, vuelven y los traen y otra vez querían amedrentarlos, ¿no? Entonces miraron la manera de qué les decimos a estos para que no enseñen en el nombre del Señor y entra en escena un personaje que va a ser Gamaliel. Pero antes de eso yo quiero que alguien me lea Hechos 5 18 y 19 y otro me lea Hechos 5 28 y 29. Por favor, alguien que cualquiera de ustedes me colabore ahí. 18 y 19. Sí, señor, 5 18 y 19. Bueno, dice 5:18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, ¿sigo ahí ese pedacito? Sí, sí, lee el 20, sí, señor. Y, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Qué precioso, Sí, qué precioso. Ir y predicar las palabras de esta vida, o sea, ¿cómo vamos a detener la vida si las personas están muertas? Y si hay un mensaje que les puede dar vida, ¿cómo? ¿Cómo vamos a detenerlo? No, vayan y hablen. O sea, ustedes tienen las puertas de la vida, hablen. No se pueden quedar callados. Y luego estos hombres vienen acá y 5 28 y 29, ¿qué dice? Dice así, terminan,
fuertemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Mire que vuelven a decir lo mismo. Nosotros lo sentimos, pero aquí sí no podemos obedecer a los hombres en este sentido. ¿Cómo vamos a obedecer a los hombres y no vamos a comunicar el mensaje? Es interesante lo que dice, ¿no? Que vimos ahí en la primera lámina que el propósito de Dios era que llegara el mensaje a Jerusalén. ¿Y qué dicen ellos? Ustedes ya llenaron Jerusalén con el nombre del Señor. Ya ustedes tienen por todos lados regado ese nombre. O sea que ellos habían sido juiciosos en su tarea, en la tarea encomendada. Y ahora los llevan y los amedrantan, pero se levanta este personaje que es Gamaliel. Gamaliel es un personaje, es un maestro también. Gamaliel también lo van a oír cuando veamos la historia de Pablo, porque Gamaliel fue el maestro de Pablo, el apóstol Pablo. Pero Gamaliel no dice acá que sea creyente. Gamaliel está haciendo un análisis muy de los judíos, ¿sí? De pueblo judío que no ha reconocido al Señor como el Señor, porque si ven que dicen de ese nombre de una manera despectiva, ustedes nos va a echar la culpa de que matamos a ese hombre, o sea que ellos ni siquiera hasta aquí han reconocido quién es el Señor. Pero Gamaliel hace un análisis de cosas que han pasado y es un análisis muy acertado, porque él trae a su mente todas las veces que han querido personas oponerse a Dios en el Antiguo Testamento, que quisieron frenar los planes de Dios y como Dios no se los permitió. Y siguió avante el plan de Dios. Y él hace este mismo análisis. Le dice, si esta enseñanza es de hombres, eso va a parar. Eso no va para ningún lado, es lo que están diciendo ellos. Prácticamente dice Gamaliel, esto no va a ir para ningún lado. Porque yo he visto gente que se levanta, siguen personas a esa persona, a ese líder, pero finalmente eso no va a ningún lado. Pero si esto es de Dios, ustedes se van a encontrar peleando con Dios. Y yo quiero aquí hacer una advertencia. Nosotros a veces somos muy ligeros en el siglo XXV o aquí 2025 en menospreciar el concepto de iglesia. Pero más adelante vamos a ver que para el Señor, cuando alguien persigue a su iglesia es como el que lo persiguieran a él. Uno tiene que recordar que la iglesia está conformada, sí, por personas imperfectas y que se equivocan, pero que es la iglesia del Señor. Y Él dio la vida por ella. Y cada miembro, cada uno de nosotros para el Señor es precioso. Y que como iglesia, el Señor nos ama y nos defiende también. Si bien es cierto, Él nos da el privilegio, como vamos a verlo finalmente con los apóstoles, de a veces padecer por el Señor, es un privilegio, ¿sí? Que tenemos. Pero el Señor, en sí mismo sufrir por el Señor como iglesia es un privilegio. Pero Él también defiende a su iglesia. Y meterse con su iglesia debiera darnos temor. Nosotros nos hemos vuelto muy ligeros a veces en ver el concepto de iglesia, porque hoy no hay como una entidad importante y por los mal testimonios de muchas otras, pero ante Dios su iglesia es algo sagrado. O sea, a veces quitamos ese término de nuestra boca, pero la iglesia es algo sagrado para el Señor también. Y Él la juzga porque la considera sagrada, por eso a veces no la deja hacer lo que quiere. Por eso es que hace esto con sus miembros, porque la considera santa, pura, y Él dice que la va a seguir perfeccionando. Pero debemos darle el estatus y la importancia que nosotros tenemos para el Señor. Tanto así que para cerrar esta enseñanza, ahí al final en Hechos 38 y 39, quiero que alguien, por favor, me lea ese pasaje. ¿Me escuchan? Sí, señor. Y ahora, Y ahora os digo, Diego, eh, hola, hola. Venga. ¿sí? Léelo. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Muy bien. Y 41 y 42 dice, y ellos salieron
Dice, perdón, lo voy a leer un poquito más arriba, en el 40. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Pero mire lo que dice acá. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esta obra era de Dios. ¿A quién lo torturan? ¿A quién lo golpean? ¿A quién lo maltratan y quiere seguir haciendo algo? En fuerza natural no lo hacemos. Pero si nosotros entendemos lo que estamos llevando, que el mensaje que estamos llevando realmente es de Dios, realmente créame que no va a haber algo que nos detenga en ese propósito porque Dios mismo nos va a animar. Y mire que ellos padecían por el nombre. A veces nosotros padecemos no por el nombre del Señor, ni porque nos estén persiguiendo porque seamos cristianos, sino porque a veces tomamos malas decisiones, aún damos mal testimonio, hacemos cosas vergonzosas y sufrimos, pero no porque estemos dando testimonio del Señor. Pero si estamos sufriendo por dar testimonio del Señor, por predicar su verdad, por dar a conocer al Salvador y su obra preciosa, ojalá que seamos como los apóstoles, que nos sintamos gozosos de sufrir por su causa, ¿sí? Que podamos salir como ellos, ¿no? Llenos de gozo, seguir haciendo lo que el Señor les manda. Por eso yo quiero dejarles esa pregunta. ¿Qué tan gozosos nos sentimos por padecer como cristianos? ¿Realmente la gente nos ve como cristianos, como personas diferentes, como personas que comunicamos un mensaje diferente? ¿O somos personas que estamos viviendo igual que los demás? No hay una diferencia. El Señor sí quiere una diferencia en nosotros como sus hijos. Él sí quiere que vivamos de una manera diferente, que actuemos diferente, que el mundo sepa que el que nos guía es el Señor. Tal vez estamos no gozosos ni estamos o estamos padeciendo, pero no precisamente por ser cristianos o por dar testimonio del Señor. Y también tenemos que cuestionarnos día a día, ¿queremos agradar a Dios o a los hombres? Eso no lo debemos hacer a diario. ¿A quién queremos agradar hoy? ¿A Dios o a los hombres? Y esa es básicamente pues la reflexión que el Señor nos deja hoy en, en cuanto a esta enseñanza, ¿no? De poder realmente saber en dónde estoy con mi vida, en mi relación, en mi comunión con el Señor, que cómo estoy viviendo esa realidad y ese mensaje. Lo entiendo como algo especial, lo considero importante, entiendo el impacto que tiene para las otras personas o realmente no le estoy dando el valor que se merece. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta ya para cerrar. Están muy serios. No me diga que se sintieron regañados. Nunca me. Creo que nos dejas pensando y Quiero que autoevaluándonos. creo que eso es lo que deseo, ¿verdad? Y quiero confesarles que en este proceso de uno vivir la vida cristiana no es fácil, pero realmente nosotros debemos convencernos que el llamado y el mensaje y que nosotros sí somos un pueblo diferente y debemos, hay una verdad que dice que nosotros debemos dar por cierto lo que Dios dice. En Romanos utiliza ese término, dice dar por cierto lo que Dios nos dice. Si Dios nos ve como su pueblo, como su instrumento para llevar su mensaje, nos debemos ver así y verlo como un privilegio. Pero otra vez, ¿qué clase de cristianos estamos siendo y a quién queremos agradar? Es mi reflexión para ustedes. Que el Señor les bendiga, les amo. Gracias por los que mandaron el versículo, los que no han mandado de pronto sus
apunticos de lo que vieron importante, mándelo, no se desanimen. Yo, si es el caso, yo le digo a Judicita, si no si se ha cerrado la plataforma, que la abra para que lo puedan hacer. Y los que no puedan, por el WhatsApp. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, Marcelita. No, gracias a ustedes por su tiempo. Buenas noches. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a Buenas todos. tardes. Buenas Gracias. noches. Dios los bendiga. Buena noche para Buenas todos. noches, hermano Fernando. Pobrecito.